Y a continuación vamos a dar inicio al panel, el rol del gobierno en la transición de la economía circular, para el cual nos acompaña como moderadora de dicho panel la señora Sandra Alencastre, directora de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Coca-Cola Company en Perú. Y como panelistas, el señor Jesús Salazar, presidente de la Comisión de Economía Circular de la Sociedad Nacional de Industrias, y el señor Alberto de Belaunde, congresista de la República. Señores, bienvenidos, muy buen día. Damos inicio al panel. Tiene la palabra la señora Alencastre. Muchas gracias, Gustavo. Encantada de estar aquí acompañando a Jesús, a Alberto, ¿cómo están? Ahora me toca acompañarlos, ¿no? en estas reflexiones que vamos a seguir haciendo sobre los retos que tenemos desde el sector público, en políticas públicas, para seguir fortaleciendo el reciclaje y la economía circular. Y tengo dos preguntas preparadas para ustedes, así que en aras del tiempo y sin más, me gustaría comenzar. Jesús, Alberto, sabemos que en una economía circular se necesita trabajar de forma muy articulada, ¿no? Pero desde su perspectiva y considerando la realidad de nuestro país, ¿qué necesitamos para avanzar de manera sostenida en esta transición hacia la economía circular? Ok, Sandra, ¿cómo estás? ¿Algún orden? Jesús. Listo. Gracias, Alberto. Gracias, Sandra. Primero, muchísimas gracias a los organizadores, a ti por la invitación y poder formar parte de este panel. Este tema de la economía circular es un tema súper importante y es un camino por el que tenemos que empezar a transitar ya y aceleradamente. Y lo digo así porque, verdad que ni el mundo, ni la sociedad, ni las empresas, ni nadie puede seguir soportando una economía lineal. Eso que quede claro. Pero ahora, es una filosofía, creo que compromete y nos lleva a seguirla. Sin embargo, es muy complicado su transición. Y ahí es donde tenemos que poner foco. Porque para que sea una economía circular sustentada en la base propia y la filosofía de la economía circular, que es tratar de mantener los materiales, los productos, el mayor tiempo posible dentro del ciclo de la economía, la pregunta es, ¿y cómo se hace sostenible esto, no? O sea, la verdad que es muy complicado. ¿Cómo es que un producto puede mantenerse dentro de un sistema económico el más largo tiempo posible? Solo si genera valor. Y ahí viene la pregunta. ¿Cómo genera valor para toda la cadena de valor de la economía circular? Es decir, consumidores, productores, estados, ¿no es cierto?, que son los tres estamentos que deberían estar presentes. ¿Cómo podría para un industrial o para un empresario generar valor dentro de economía circular? Cuando el producto que genere le dé rentabilidad. ¿Cómo podría generar valor para un consumidor dentro de la economía circular un producto y se mantenga en el tiempo? Cuando sienta que le agrega valor en su vida y puede ayudarle a una mejor convivencia. Y el Estado tiene que ser el promotor de esto. Y entonces la pregunta es, ¿cómo articulamos, Sandra, estos tres valores que aparentemente podrían estar hasta en contradicción? Ahí viene un poco el razonamiento y pensar cómo mirar hacia el futuro, pero de forma conjunta, ¿no? Yo no sé si la mayoría de la gente y del público sabe, pero fabricar un producto a través de materias primas recicladas puede resultar en muchos casos, mucho más caro que trabajar con una materia virgen. Entonces, para un fabricante, ¿es motivador trabajar con materias primas? Yo diría, bajo la dimensión económica, no. Pero bajo las otras dimensiones, porque hay que ver a la economía circular como un tema sostenible y por lo tanto con tres dimensiones, social, económica y ambiental. Yo diría, bajo el punto ambiental, por supuesto, ¿quién lo va a negar? Pero ¿y qué pasa si esa dimensión económica no es sostenible? ¿Qué pasa si yo invierto mucho en maquinaria, en tecnología y en costos para sacar un producto ecoamigable, pero el consumidor no le da ese valor agregado y prefiere algo que no sea ecoamigable? No es sostenible la industria de la recuperación de materiales. Entonces,
Yo creo que deberíamos afinar las tres dimensiones, y eso es lo que está faltando, Sandra. Yo sí creo que hay que reglamentar. Yo no soy de los que opinan que no deben haber leyes ni reglamentos que regulen la economía. Sí tiene que haber, porque como el Estado, como cualquier organización, necesita de parámetros de conducta, de tener una visión compartida y caminar hacia eso de forma ordenada. Así que sí es necesario reglamentaciones. La pregunta, ¿solo pensando en el tema ambiental? No. Y creo que ahí hay un gran error de visión del Estado. Creer que la economía social, economía circular, perdón, solo se fundamenta en temas medioambientales. Y no es así. La economía circular será sostenible y podremos transitar todos hacia esa gran filosofía siempre y cuando encontremos que las tres dimensiones, económica, social y medioambiental, sean sostenibles. Caso contrario, Sandra, seguiremos soñando en un futuro muy idealista que estaremos cada vez más distante a transitarlo, ¿no? Gracias, Jesús. Gracias por tus aportes. Alberto, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué crees que necesitamos hacer para avanzar de manera sostenida en la transición hacia la economía circular? Desde tu rol como congresista, ¿qué podrías comentarnos? Bueno, buenos días con todas y con todos. Gracias por la invitación. Gracias, Sandra y Jesús, por compartir este panel conmigo. En primer lugar, entender que la economía circular parte de reconocer la gravedad de los impactos y daños causados por el uso irracional e ineficiente de los recursos naturales y materiales, pero también de las múltiples oportunidades que representa el nuevo modelo. Además de asumir que la economía circular es mucho más que un modelo que permite cuidar el ambiente, contiene un conjunto de políticas públicas para mejorar competitividad, crear empleo, activar el crecimiento económico, optimizar el uso de recursos materiales y mejorar la sostenibilidad, que es una palabra clave que ha utilizado Jesús. En segundo lugar, en tanto que la economía circular busca mejorar el uso de recursos y materiales, las políticas públicas y comportamientos sociales deben asumir que esta ruta permite conducir hacia una desvinculación entre el uso ineficiente de los recursos naturales, el daño ambiental y el crecimiento económico. El Pacto para la Economía Circular que anunció el primer ministro Walter Martos en su plan de gobierno requiere de acciones urgentes y concertadas para que nuestro modelo de crecimiento no esté vinculado con el uso ineficiente de los recursos naturales ni con impactos ambientalmente negativos. Además, el Perú debe aprovechar el impulso que las principales economías del mundo están dando hacia la eficiencia de los recursos naturales y la economía circular en todos los sectores de la economía. Hay aquí una oportunidad en las tendencias económicas internacionales que el Perú tiene que aprovechar. Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, asumido en este año de 2020, incorpora un plan de acción de la economía circular que incluye una política de productos sostenibles que sustentará el diseño circular de todos los productos sobre la base de una metodología y unos principios comunes. Dará prioridad a la reducción y reutilización de los materiales antes de su reciclado, impulsará nuevos modelos de negocio y fijará requisitos mínimos para prevenir la entrada de productos perjudiciales para el medio ambiente en el mercado de la Unión Europea. También reforzará la responsabilidad ampliada del productor, siendo aplicable a todos los sectores. Han priorizado los sectores textil, de la construcción, electrónico y el de plásticos. En febrero de este año se aprobó la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industrial. Importante avance, pero consideramos que debe mejorarse la institucionalidad para impulsar la economía en todos los sectores. Se requiere desde el más alto nivel político se impulsen, apliquen y monitoreen las políticas de economía circular. Se requiere que sea priorizado en la agenda política nacional y además en el debate de la campaña electoral que se está iniciando. No debe entenderse solo como una política de gobierno, sino como una política de Estado. Gracias, Sandra. Completamente de acuerdo, muchas gracias por los excelentes ejemplos que nos has comentado también, Alberto. Y yo te quería preguntar,
¿cómo es que crees que el Congreso puede aportar a este proceso de transición hacia la economía circular desde su rol legislativo, ¿no? Gracias por la pregunta. Acá me pongo no solo mi sombrero de congresista, sino mi sombrero como presidente de la Comisión Especial de Cambio Climático, cuya presidencia desempeñaré hasta el 26 de julio del próximo año. Y ahí entendemos que el impulso del tránsito del país hacia una economía circular es un componente fundamental para enfrentar los graves daños ocasionados por el cambio climático. La economía circular debe formar parte importante de las políticas públicas y de las prácticas empresariales y sociales que permitan contribuir a que el Perú se transforme en un país con un desarrollo bajo en carbono y más resiliente para el cambio climático. Este es el primer objetivo de nuestro plan de trabajo, y por ello es que estamos promoviendo diálogos, foros públicos sobre mejora de políticas y agendas normativas que impulsen, entre otros aspectos, lo siguiente. Primero, opciones para el establecimiento de precios al carbono a fin de internalizar los costos ambientales y climáticos, así como brindar incentivos económicos que impulsen la reducción de emisiones, las inversiones limpias y la mayor resiliencia con el objetivo de lograr un desarrollo bajo en carbono. Ha sido importante el diálogo que hemos tenido con expertos internacionales, autoridades del Ministerio de Economía, del Ministerio del Ambiente, para identificar opciones para establecer un precio al carbono, así como identificar opciones de destino de los ingresos recaudados. Segundo, impulsar la transición energética mediante la promoción de las energías renovables no convencionales, proyectos de eficiencia energética y la cobertura de la brecha nacional de electricidad rural mediante alternativas energéticas sostenibles. Tercero, promover el alineamiento de políticas climáticas para enfrentar el cambio de uso de suelos y la deforestación, en las que además realizamos un diálogo científico con responsables políticos para enfrentar el cambio de uso de suelos con las políticas de salud pública y las políticas del COVID-19. Además, impulsar el establecimiento de criterios e instrumentos para impulsar las compras y consumos más sostenibles de tanto el sector público como el sector privado para el logro de los compromisos nacionales climáticos que promuevan la participación de la pequeña y microempresa verde. Para este tema, así como para la determinación del precio del carbono, hemos invitado a la ministra de Economía y Finanzas, que estará esta semana con nosotros en un diálogo en esta comisión especial. Pero finalmente, creo importante señalar además que, considerando que el tránsito hacia la economía circular no depende solo de las políticas públicas, sino también del comportamiento empresarial y social, tenemos que mirar hacia el sector privado desde el Congreso. Yo sé que digo esto y el sector privado tiembla un poco, dada la coyuntura política, pero también hay aspectos positivos que se pueden destacar, y yo quisiera, porque además estoy como papá chocho, destacar algo que se aprobó la semana pasada en el Congreso, que es un proyecto de ley de mi autoría, que es un proyecto de ley pensado para las empresas de triple impacto, ¿no? Para las empresas con propósito. La semana pasada hemos aprobado un proyecto de ley que está ya en manos del Ejecutivo, que le da la identidad a las empresas que quieren cambiar el paradigma empresarial de nuestro país. Y hay muchos emprendedores sociales que por supuesto tienen fines de lucro, es una de parte del ADN de las empresas, pero también le dan la misma importancia al impacto social y al impacto ambiental que pueden tener con su actividad empresarial. Y lo interesante de este proyecto, fue muy divertido, cada vez que lo conversaba con congresistas o con funcionarios públicos me decían, bueno, ¿cuánto le va a costar al Estado? ¿No? Porque inmediatamente cuando se piensa en algún tipo de proyecto de ley de promoción de algo, se imagina exoneración de impuestos o algún tipo de figura de ese tipo. Y lo interesante de este proyecto de ley es que todo el tema de incentivos lo genera el propio mercado, lo genera el sector privado, ¿no? Desde los patrones de consumo, desde las tendencias de captación de talento, todo estará en manos del sector privado. Lo único que hace el Estado es brindar la identidad jurídica
y las normas necesarias para que el sector privado siga incentivando las empresas de triple impacto. Creo que la metodología utilizada en este proyecto de ley y la mirada hacia cómo el sector público puede colaborar con el sector privado es valiosa y ojalá sirva para impulsar otras iniciativas en estos meses. Gracias. Gracias, Alberto. Estoy segura que sí. Este trabajo multidisciplinario, coordinado, colaborativo, ya viene siendo una realidad en nuestro país desde hace algunos años, ¿no? Y es así que estamos todos unidos en la hoja de ruta para la economía circular, con aportes desde todos los sectores. Jesús, desde tu lado, desde el sector privado, ¿cómo crees que aportará la industria a este proceso de transición hacia la economía circular? Ok, a ver, en poco tiempo voy a tratar de reducir todo lo que tengo en la cabeza que me da para varias horas, pero vamos a tratar de hacer un gran esfuerzo. Yo primero felicito y agradezco a Alberto su pasión por el tema ambiental y lo ha demostrado muchas veces en el Congreso. Nos hemos cruzado en algunas actividades cuando se hablaba de la ley del plástico, recuerdo. Así que es un tema que yo reconozco mucho. Sin embargo, yo me pregunto si el tema de la economía circular es un tema que pasa por una necesidad de legislación y de más reglamentación. O sea, yo me sigo preguntando eso. No estoy en contra, nuevamente, y lo dejo clarísimo antes que me salgan los detractores. No estoy en contra de las leyes ni de las normas. Tienen que existir. Pero la pregunta es el orden en el que tienen que ir dándose las cosas, ¿no? A veces, por querer hacer las cosas bien, terminamos poniendo la carreta delante de los caballos y ahí empiezan las barreras, las trabas y como que no funcionan bien los temas. Lo que acaba de explicar Alberto es la teoría de la triple bottom line, que es una teoría que también, por supuesto, está alineada con el tema de la sostenibilidad que yo decía. Y sí es cierto, Alberto, que los empresarios cada vez más nos damos cuenta que nuestros balances ya no tienen que ser un balance solamente financiero. Ya hay un balance que tiene que reportar nuevamente 3 dimensiones de rentabilidad. O sea, eso también somos conscientes. Pero la pregunta es si necesitamos un cliché o un nombre específico para poder operar como tal, o vamos trabajando con el tema de la concientización, con el tema de darnos cuenta qué es lo responsable para hacer no solamente sociedad, industria, para ser patria, ¿no es cierto? Y aquí, nuevamente, ingresa el rol de los otros integrantes de la cadena de valor de la economía circular, y es el consumidor. Hace poco escuché en uno de los exposiciones que hubo en la mañana que decían que del reciclaje parte la economía circular. Yo, con mucho respeto, discrepo con eso, porque yo creo que el reciclaje no es el punto de partida de la economía circular. Yo creo que el punto de partida de la economía circular, todos lo tenemos en la cabecita, y ahí debería empezar. Yo no diría ley, yo no creo que con una ley empieza la economía circular, yo no creo que con la conversión de un industrial empieza la economía circular, mucho menos con que yo junte mis materiales y haga segregación en casa y empieza la economía circular. Yo creo que como es una economía circular, no tiene ni principio ni fin. Entonces la pregunta es, ¿cómo abordamos esto? Y yo creo que con un tema cultural. Y ahí sí tenemos responsabilidades todos. Está el Estado, ¿no es cierto? Con un rol rector que nos enseñe, nos ayude, no solamente a nivel de educación, de colegios, de todos los instrumentos del Estado, gobiernos subnacionales, la sociedad civil, ¿no es cierto? Nuevamente, el consumidor. ¿Tú crees, Sandra, que si yo soy un fabricante que hago una licuadora, no sé, pues me fabrico una licuadora de 800 soles, pero que te va a durar 15 años, ¿no? O te hago una licuadora de 120 soles que te va a durar de repente 8 meses. ¿Tú me comprarías? Bueno, no hablo de ti, no hablo en general de la sociedad. ¿Crees que le daría el valor a un producto que es mucho más sostenible? Yo creo que no. Entonces, por ahí también viene el tema de nuestra cultura, ¿no? De ver cómo vamos cambiando como consumidores y vamos formando parte de esta responsabilidad. Esto no se va a cambiar, obviamente, de la noche a la mañana. Esto hay que trabajarlo en conjunto. Como sociedad de industrias, y ya respondiendo a tu pregunta, Sandra, somos muy conscientes de los cambios en el mundo. Es más,
tú eres testigo y eres miembro activa de nuestra institución y sabes de lo que estoy hablando. Nosotros no estamos esperando o no hemos esperado que vengan filosofías de afuera amenazantes para recién nosotros ver qué hacemos. Hemos tomado la iniciativa en esto y tanto así que hemos creado la Comisión de Economía Circular, o sea, una comisión que para muchos, inclusive los socios, sonó como, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, nos estamos poniendo nosotros mismos las piedras para el desarrollo. Y entonces, era un tema de cambiar los conceptos desde adentro de la organización. Y lo hemos hecho a través de esta comisión y hemos logrado que muchas industrias ya estén comprometiéndose con el tema de los cambios en procesos, reprocesos y diseños ecoamigables. No es una tarea fácil, Sandra, es una tarea muy complicada. Entender que hay que redistribuir nuestras utilidades, hay que redistribuir nuestras cadenas productivas, hay que redistribuir muchas de las cosas, hay que pensar distinto. Y eso ya lo estamos haciendo y estamos no solamente creando conciencia interna del industrial, sino que estamos fomentando y motivando a que muchos industriales transformen sus procesos y sus productos hacia un tema más ecoamigable. Y tanto así que tenemos ya varios socios nuestros que han firmado el APL, el Acuerdo de Producción Limpia, socios nuestros que están sacando productos ecoamigables, cada vez son en mayores cantidades y es algo que nos enorgullece mucho como fabricantes nacionales. O sea, estamos en un camino y en un proceso. ¿Qué necesitamos, Sandra? Que tanto sociedad civil, Estado e industriales, empresarios, nos juntemos con una sola visión. Yo sé que cada estamento está haciendo lo suyo y lo que cree que es correcto bajo su propia óptica y perspectiva. Pero nos falta un elemento aglutinador, ¿no? Nos falta un elemento en el que los tres, en un mismo frente, sigamos avanzando y a la misma velocidad. Nuevamente, creo que necesitamos concertar la forma adecuada de una correcta transición hacia una economía circular. Pero solo será posible si es que le pedimos al industrial que comparta, por supuesto, pero no bajo una idea en la que de repente la industria empiece a generar pérdidas y termine cerrando, porque eso no es sostenible. Igual es en el tema de la sociedad, igual es en el tema del Estado. Yo sí creo que esto es un modelo sostenible, creo que hay mucho compromiso ya generado hasta ahora y no tengo dudas de que la única ruta y camino a transitar es por la economía circular, pero hagámoslo de forma correcta. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Jesús. En realidad, ustedes, los participantes que nos están escuchando en este foro, encontrarán varios puntos de encuentro entre nuestros dos grandes panelistas. Y bueno, luego vamos a pasar a las reflexiones, ¿no? Pero con esto yo doy por terminado este panel. Agradezco muchísimo su participación. Gracias, Alberto. Gracias, Jesús, por hacerse un espacio en la agenda y poder reflexionar con nosotros en este primer día del Simposio Internacional de Economía Circular, que tiene varios bloques, ¿sí? Y va a estar con nosotros hasta el viernes.